Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy tenemos a Enrique Martínez Ruiz, que es un historiador naval. No hay muchos que se dediquen a estos temas y bueno, pues tenemos la suerte de contar con uno de los que yo considero más interesantes en este momento y que además ha hecho un libro necesario, porque todo lo que signifique engrandecer nuestro patrimonio del gran imperio que fuimos y que la leyenda negra constantemente trata de destruir, pues es importante. Y don Enrique, al cual le vamos a dar las buenas noches. Don Enrique, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues creo que ha hecho un libro muy interesante sobre las flotas de Indias, ¿no? Y que tiene un subtítulo que yo no lo sé. Sí, la editorial lo subtituló La revolución que cambió el mundo, más o menos, una cosa así. Porque realmente la implantación de las flotas de Indias supuso un avance espectacular en lo que es la organización naval y el desarrollo de unas iniciativas no solamente navales, sino también comerciales e incluso estructurales en América, que hacen de las flotas de Indias un hecho realmente singular en la historia mundial. Bueno, y yo es la primera vez que le he invitado aquí y por lo tanto pues carezco de conocimientos acerca de don Enrique Martínez Ruiz. Sé que ha hecho más cosas. Sí. A ver, cuéntenos un poco su currículum. Bueno. No le vamos a examinar, solo queremos que nuestros oyentes, que sean tan ignorantes como yo, pues sepan con quién estamos hablando. Bueno, yo hice la carrera en Granada, me licencié en Geografía e Historia en la sección de Historia. Allí estuve hasta el año 78 y luego ya me vine a Madrid a la Complutense. Y me he especializado esencialmente en historia militar. Y dentro de la historia militar pues hay un apartado que es lógicamente la historia naval. Y bueno, pues la trayectoria investigadora mía, que me da un poco de rubor hablar de No, mí. porque queremos saber un poco, porque sospecho que hay más títulos interesantes detrás del señor Martínez Ruiz. Sí, bueno, hay por ejemplo, uno son los soldados del rey, los ejércitos de la monarquía hispánica, desde 1480 hasta 1700. Ese libro tuvo el premio de Ortega y Gasset de aquí de la Comunidad de Madrid. Luego, pues, otro es la continuación más o menos de ese libro, que son el ejército del rey, que son los soldados de la Ilustración. Y bueno, está la defensa del imperio, que a mí me resultó muy grato de hacer, el que estamos comentando hoy, el de Felipe II, que también lo publicó la Esfera de los Libros. Es una monografía bastante extensa. Yo creo que viene a completar un poco la visión que tenemos de Felipe II. Y bueno, más o menos, eso es. Bueno, vamos a aprovechar, yo voy a adelantar minutos. Saben nuestros oyentes y nuestros televidentes que yo siempre al final del programa emplazo, palabra muy castellana, a la persona a la que estoy entrevistando y la emplazo a que vuelva a hablarnos de otro libro. Y ha dicho un nombre que a mí me ha sonado a gloria, que es Felipe II. Y queda usted emplazado. ¿Va a volver a hablarnos de Felipe II? Me encantará volver, por reencontrarme con ustedes y por el personaje. El personaje creo que es excepcional y además es un personaje también muy relacionado con el tema de la flota de Indias. A él le debemos la sistematización y la organización, el funcionamiento de las flotas de Indias. Realmente existe, o sea, empieza con Felipe II o quizá ya hay una estructura orgánica, una estructura funcional, una estructura logística mucho antes, es decir, desde prácticamente el segundo o el tercer viaje de Colón. No, las flotas tal y como las entendemos y cómo hay que entenderlas, eso empieza con Felipe II. Lo que pasa es que, claro, es un sistema que no nace de la nada. Hay unos precedentes, y los precedentes tenemos que buscarlos en el emperador, en su padre, en Carlos V.
Los Reyes Católicos sí crearon una especie de infraestructura más o menos elemental de carácter administrativo que se va consolidando, y cuando llega Carlos V a la monarquía española, pues entonces se produce un salto cualitativo en lo que es la acción en América, porque se consigue la conquista de México. Y precisamente cuando Hernán Cortés le enviaba el tesoro de Moctezuma, un corsario francés, sorprende las naves que lo traían, se las captura, deja al emperador sin ese tesoro, y eso es lo que le convence al rey de que las naves no podían ir navegando a su aire, que había que establecer algunas normas que regularan la comunicación con América. Y se inaugura así lo que se llama la navegación en conserva, y es que tenían que ir unos barcos juntos, un número como mínimo 8, que tenían que ir con algún armamento, y a partir de ahí empiezan a ensayarse, porque claro, se va avanzando en la conquista y colonización de América, y se va complicando la relación con América. Entonces se van haciendo una serie de ensayos y de propuestas hasta que culminan con el plan de Felipe II entre 1561 y 1564, que origina lo que conocemos como las flotas de Indias. Quizá el problema inicial está en que, bueno, esos cascarones, como alguien los ha definido, no yo, que quede claro, que existían en la época de los Reyes Católicos, como la gallega, ¿no?, que es la que lleva Colón a América. Pero hay unas naves todavía poco oceánicas, todavía en la época de Carlos I. ¿Cuándo empezamos a tener unos barcos que puedan constituir esas flotas? Sí, que pueden darle guerra a esos corsarios o a los ingleses que nos tienen a maltraer? Pues es a partir, es decir, la nave, el modelo básico de lo que era la navegación atlántica, la nave de la navegación atlántica, era la nao. Y una derivación de la nao es el galeón. A partir de 1530 más o menos es cuando el galeón empieza a aparecer. Es un invento español, es una creación española. Es cuando empieza a aparecer ya en las comunicaciones con América, y muy pronto demuestra la bondad que el navío tiene para el comercio con América, por la capacidad de carga, por la posibilidad de artillarlo, y al mismo tiempo también por la fortaleza, la resistencia en aguas profundas como las del océano. Y ese es el rey de la navegación oceánica. O sea, el galeón es un barco totalmente español, por lo que vemos, y se fabrica, bueno, se construye, no se fabrica, se construye en gradas aquí en la península, fundamentalmente, ¿dónde? En la costa cantábrica. En la costa cantábrica. Vascos, y los astilleros vascos y santanderinos son los que fabrican pues casi la mayor parte de los navíos que se empleaban en las navegaciones oceánicas españolas. Yo, por lo que sé, esa construcción, vuelvo a utilizar inadecuadamente la palabra, esa construcción quizá es insuficiente, y luego además está muy alejada de los lugares donde realmente se van a usar. Yo sé que empieza a construirse, sobre todo en Cuba, en un momento determinado, esos galeones. ¿De qué fechas estamos hablando? Pues estamos hablando ya del último tercio del siglo XVI. Ahí ya empiezan a fabricarse naves en América, y es una fabricación, una construcción que va en aumento a medida que van pasando los años. Era normal que, por otra parte, se fabricaran y se construyeran galeones en el Caribe, porque las maderas que había eran extraordinarias y aguantaban muy bien las aguas cálidas de esa zona. Y las rutas de ida y vuelta las podían recorrer con una gran seguridad. Problema, si bien se podía entrar en el Océano Pacífico, como lo demostró Magallanes, a través del estrecho, lo cierto es que el recorrido era excesivamente largo y se perdían muchos barcos en ese transporte. ¿Qué sucede? Yo también tengo entendido que en Nueva España se construyen barcos, y se construyen barcos en el Pacífico, ¿no? Sí, sí. Además, creo que Hernán Cortés es el primero que se plantea lo de construir. Bueno,
Hernán Cortés en la conquista de la ciudad de México ya tuvo que improvisar unas embarcaciones que le permitieran moverse por los canales. Después de la famosa Noche Triste y de la batalla de Otumba, cuando plantea la conquista de la capital, se encuentra que está en mitad de una laguna y que tiene que moverse la laguna, y entonces crean una serie de bergantines, como le llamaban, son unos barcos pequeños que podían hacer perfectamente los carpinteros que iban en las expediciones. El mismo Magallanes, cuando está buscando la salida del estrecho, también recurre a los bergantines para evitar que los barcos pudieran encallar en unas aguas que no conocían, ¿no? Entonces, efectivamente, en las proximidades de Acapulco y también en la zona de El Callao empiezan a surgir una serie de astilleros que van a construir barcos en el Pacífico. Bien, ya tenemos los barcos en construcción. Ahora, ¿quiénes son los primeros hombres que van conocemos a los constructores, conocemos a los pilotos? Bueno, tenemos, yo creo que más información de los pilotos, porque llega un momento en que los pilotos se forman en la casa de contratación y entonces pues tenemos algunas referencias a ellos. De los constructores es más difícil, porque había muchos carpinteros de ribera, había muchos constructores que tenían su propio sistema, su propio método de construir los barcos, y entonces no hay unos tratados que nos dejaran, ni unos dibujos que nos dijeran cuáles eran su técnica o sus procedimientos. Lo que hacían era transmitirlo a sus hijos o a algunos de los que estaban trabajando con él, que eran los continuadores del sistema. Ya sobre mediados del siglo XVI, ya empiezan a aparecer tratados de navegación, y en algunos de ellos aparece referencias a la construcción naval, que es cuando empieza a adquirir pues un tono, digamos, más científico, y es lo que luego se irá perfeccionando. Hay un tema importante, esos pilotos de los que estamos hablando, esos navegantes en general, no solo los pilotos, inicialmente son medio autodidactas o son gente que entran de grumetes, entran de niños, como entró Julián Ramón de Barrola de Atambor en los tercios, ¿no? Pero esa formación, que es a base de echar horas en el mar, ¿cuándo empieza a plantearse por parte de la Armada desinstitucionalizar esa? Porque indiscutiblemente, si vamos a hacer una flota que lleva unos barcos de protección y unos barcos de cabotaje, y esos barcos tienen que estar conexionados, no va cada uno a su bola, sino que van de una manera organizada, y bueno, y cada uno de los capitanes y la oficialidad o los técnicos que van en esos barcos tendrán que estar formados. Inicialmente y durante mucho tiempo estamos hablando de gente que se forma de una manera artesanal. Bueno, sí. Los pilotos que iban a navegar a Indias, normalmente se les exigía tener alguna experiencia, y sobre todo si tenían alguna experiencia de navegación a Indias. Y luego había unos cursos que se organizaban en la casa de contratación. Al principio pues duraban un año, pero luego eso era demasiado oneroso para muchos que no tenían posibilidad de mantenerse tanto tiempo, entonces se acortaba la duración a unos 3-4 meses, y ya salían, bueno, pues con una titulación y con una experiencia y con unas enseñanzas teóricas que le permitían afrontar la navegación por el Atlántico. Como las flotas tenían una serie de barcos, eran un número que podía oscilar desde los 20 o los 30 hasta los 100 y pico, pues ahí había pilotos de muchas edades y de mucha experiencia. Y eso pues también podía constituir una especie de escuela práctica de los que acababan de conseguir el título o de los que no tenían tanta experiencia. Como por los siglos XVI y XVII
la monarquía hispánica tenía una serie de flotas repartidas por todos los mares prácticamente, en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Pacífico, y no estaban unificadas porque eran flotas y armadas con distintos nombres. Tenemos que esperar hasta el siglo XVIII, que es cuando aparece hasta los Borbones no tenemos una armada como tal. Ahí aparece la Armada Real y es cuando empiezan a sistematizarse todos ese tipo de enseñanzas, y además ya con un contenido militar, porque la mayoría de los personajes y de los profesionales que intervienen en la Armada son militares. Sí, además entiendo que quizá era un poco flotas de fortuna, es decir, se montaban en un momento dado y una vez que habían cumplido un viaje o un determinado objetivo, desaparecían como tal, se disgregaban, ¿no? Sí, y además podían unirse a otras formaciones ya existentes o incluso prepararse para otra misión distinta de la que habían tenido. Y también hay que tener en cuenta un poco la terminología, porque normalmente se habla de flotas cuando tienen un contenido esencialmente comercial, y se habla de armadas cuando son armadas de guerra. Pero a veces en la documentación se habla de armada y a lo mejor se refiere a un barco o a dos, que no tenemos que pensar en esas grandes formaciones navales que se enviaban a una misión de guerra o algo por el estilo. Lo que sí es cierto, o entiendo que es así, es que al no existir una escuela naval como existe hoy en día, o ya existía con los Borbones, mucho del personal militar que iba en esos barcos quizá era prácticamente gente de tierra, gente de los tercios, por ejemplo, o de otras formaciones militares terrestres, la que se embarcaba con la problemática que eso podría suponer, porque no es lo mismo luchar en tierra que luchar en un barco, ¿no? Por supuesto, sí. Realmente en las flotas de Indias el personal militar era más bien escaso en comparación con el volumen de la flota. Había dos naves que solían ser las mejores, la capitana y la almiranta. La capitana normalmente iba en vanguardia, ahí iba el capitán general, que era el máximo responsable de la flota. Y cerrando la formación, pues iba la almiranta, ahí iba el almirante, era el segundo en el mando, y la misión que tenía, bueno, pues era tratar de ver cómo navegaban los distintos componentes de la formación, si alguno que se separaba por alguna razón, a acudir a ver qué es lo que ocurría integral. Y ahí sí había personas, porque esto es tanto el capitán general como el almirante eran militares, con una hoja de servicio por lo general bastante buena. Y la gente que llevaban sí era gente de guerra. Ahí llevaban, pues bueno, algún tercio que se había embarcado o incluso algún contingente que se formaba específicamente para acompañar a los barcos. Y eran los que, si se presentaba la ocasión de que, porque el enemigo atacara o algo, eran los que tenían que rechazar el ataque. Los barcos mercantes también era conveniente que llevasen gente armada, ¿no? Gente armada. Incluso en muchas ocasiones hasta al pasaje se le daba arcabuces o pistolas para que pudieran participar en el rechace del enemigo. Ya sé que el tema es la flota de Indias, las flotas de Indias, pero yo siempre me gusta dejar claro la diferenciación entre la Armada Mediterránea y la Armada Atlántica. Es decir, en el Mediterráneo quizá teníamos una armada a base de brazo, sí, mientras que la del Atlántico era a base de vela en general. Sí. Pero ahí, como hemos hablado de tercios y hemos hablado de hombres armados, yo recuerdo que existen los tercios, en parte. Hay una de las muchas opiniones de por qué se crean los tercios, está en que cuando con Alejandro Borgia surgen los problemas en Italia, no que los crea él, los crean los franceses, pero el rey Fernando II, que era el rey del Papa, porque era una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, el Papa podía tener un rey por encima.
que luego el Papa estaba por encima en temas religiosos de su reino. Sí, sí. Era una cosa curiosa, pero Fernando II, creo que era mucho Fernando II, ¿no? Entonces Fernando II ordenó que los hombres de armas que estaban en la flota mediterránea pasasen a tierra. Y salieron 5.000 hombres, que eran uno de cada tres, porque parece ser que uno de cada tres hombres embarcados era un hombre de armas en la armada mediterránea. ¿Pasaba también esa cifra o era una cifra parecida quizá o directamente se cogía un tercio o una compañía de un tercio y se metía en un barco? No, vamos, yo no tengo constancia de que ese procedimiento se siguiera en las flotas de India, en las ¿no? flotas de India, no. Era pues en alguna, bueno, hay un tercio que es el tercio de armada, pero que tampoco es un tercio así estructurado, ¿no? Como no, podía ser el Nápoles o el Sicilia, que eran tercios de infantería, ¿no? No, era una formación más o menos ocasional y efectivamente tenía una estructura como la de los tercios de tierra. Pero yo no creo que eso se diera. Se diese en el Atlántico. Lo que sí se diera en el Atlántico es tener grandes figuras. Esto pertenece al Sálvame de Luz. Lope de Vega creo que fue infante de marina en ese tercio de armada, ¿no? Sí, pero más bien en el Mediterráneo. Es que hablan de que estuvo en las Islas Terceras, ¿no? Sí, o sea, las Azores, vamos. Sí, pero porque es que hasta las Azores, en algunas ocasiones, la escuadra de galeras del Mediterráneo salía al encuentro de la flota de Indias para proteger, porque es que era uno de los puntos más... Entre las Azores y Portugal y Galicia era donde se podía... Ahí era donde estaba el corso francés primero y luego el corso inglés y el holandés lo tenía, digamos, muy a mano. Y además, precisamente la flota que envió Hernán Cortés a Carlos V fue capturada por un corsario justamente ahí. En las Azores. En las Azores, ¿no? Y esa zona pues se protegía bastante y en muchas ocasiones era la flota de galeras de España la que salía hasta ahí para recibir a la... Yo tengo entendido que prácticamente no se perdió ninguna flota. Una sí, seguro, sí. En 1600 y algo, ¿no? Sí. Pero que no hubo la proporción de barcos perdidos en esa línea, digamos, esa línea comercial entre el Caribe y la península no fue excesivamente grande. Pues no, la verdad es que no fue grande, porque parece que podemos aceptar como muy indicativa la cifra de 45.000 barcos que se emplearon en las flotas. 45.000, bueno, no 45.000 barcos, sino 45.000 viajes de barcos, 45.000 unidades sí. de barcos. Parecen muchos, ¿no? Sí, pero es que tenemos que tener en cuenta que algunos barcos hacían más de un viaje y entonces están contabilizados como si fueran barcos. Eso es a lo que yo me refería. Sí. Pues de esos barcos, de esos 45.000, parece que sobrevivieron 27.000. Es decir, que uno de cada dos. Que no se perdieron. Pero también en esto tenemos que ser cautos a la hora de manejarlo, porque es que hay muchos barcos que se quedaban en Indias y entonces ya no volvían. Otros que eran viejos y cumplían, pues entonces se desguazaban allí porque se consideraba más útil sus restos para emplearlos en otra cosa que el mantenerlos. Y de los barcos que hicieron la carrera de Indias entre 1500 y 1650 aproximadamente, eso el dato nos lo ofrece uno de los grandes conocedores del comercio americano, que es el francés Pierre Chony, pues se perdieron como unos 550 o una cosa así, pero en naufragios, como consecuencia del deterioro de la nave, o por tormentas, o algo por el estilo. Bueno, continuamos con el señor Martínez Ruiz. Seguimos haciéndole preguntas sobre el interesante tema de las flotas de Indias. Me llamó a mí siempre poderosamente la atención el tema de por qué no se explotó la ruta de Magallanes.
la ruta de ir directamente y volver directamente del Pacífico a la península? Ya sé que es una pregunta un poco... Pero hay gente que no lo conoce el tema, y yo creo que sí es interesante aclarar a nuestros oyentes ese tema. ¿Por qué, existiendo la ruta de Magallanes, no se siguió utilizando, sino que se utilizó la ruta del Pacífico, cruzar el istmo? Cruzar el estrecho de Magallanes pues era toda una odisea. Las condiciones meteorológicas eran durísimas, espantosas, y luego además el tiempo podía hacer la navegación muy peligrosa, hasta el punto de que ya en 1600 pues se estaba utilizando la ruta del Cabo de Hornos, evitando el cruce por el estrecho. Y me contaba a mí uno de los almirantes chilenos que conocí en uno de los viajes que hice a esa zona, que hoy día para entrar en el estrecho es necesario el GPS, porque es que ni siquiera son muy fiables las cartas de navegación. Hay que tener en cuenta el tiempo y luego un GPS que guíe al barco, porque si no es... Y en lugar de entrar por el estrecho, bordear por abajo es inviable, voy a tener que en la Antártida. Claro, y las condiciones son bastante más extremas. Todavía son peores. Pero sin embargo, a la hora de navegar, parece que la navegación es más segura, porque no presenta los cambios y las alteraciones que presenta en el estrecho, porque en definitiva es una especie de cañón, de filadero, y puede ser complicado el como un fiordo noruego. Sí, y además el tramo final, si entramos por el Atlántico para salir al Pacífico, el tramo final es bastante más estrecho que el resto del estrecho. Y luego hay otra cuestión, que es que en función de la organización de las flotas de Indias, de los itinerarios y las ciudades que eran las escalas, así como el galeón de Manila, que también se pone en marcha por entonces, pues todo hacía que se concentrara en el istmo, y era mucho más operativo y más seguro, aunque también hubo pérdidas, reunir en Panamá y cruzar hasta primero el Nombre de Dios, pero fue arrasado y luego hasta Puerto Velo, y desde ahí a La Habana. Y luego se utilizó otra vía, que era cruzar el altiplano, desde Lima por Cuzco y demás. Normalmente largo, ¿no? Sí, pero más seguro. Más seguro, y además, como es que en el interior de la red caminera del Virreinato del Perú era bastante amplia, y había muchísimos animales de carga, pues resultaba incluso más operativa y segura que una navegación por el extremo sur de América. Bueno, pues hemos llegado al Pacífico. Sí. Y creo que el primer viaje, el que hizo Magallanes y que concluyó Elcano, tuvo serios problemas, porque claro, ¿por qué Cristóbal Colón llegó con tanta facilidad a América? Porque conocía, a través de terceros, parece ser, los vientos dominantes y las corrientes dominantes, y volvió, porque el gran problema no era ir a América, sino volver, porque estaba informado de la corriente del Golfo y de los vientos dominantes. Pero cuando Magallanes, Elcano y demás aparecen en el Océano Pacífico, resulta que entran al revés de cómo va la cosa, ¿no? Y lo pasan fatal para llegar hasta Filipinas, y luego no pudieron volver por el mismo camino. No, efectivamente. Y a pesar de que uno de los navíos, la Trinidad, lo intentó, pero tuvo que regresar, porque no encontró ni los vientos que soplaban de oeste a este, ni tampoco la corriente del Kuroshibo, a la altura prácticamente de Japón. Claro, cuando llegaron Magallanes y Elcano del Pacífico, se ignoraba todo. No tenían ni idea de lo que iban a de hecho, llevar el Mar del Sur. Sí. Y al verlo tan tranquilo, Magallanes tuvo la morada de llamarlo el Pacífico, y luego el Pacífico demostró que no tenía nada, ¿no?
Hicieron una gesta impresionante porque es la primera vez que se tiene noticia de un viaje por mar que se realiza durante más de 3 meses sin hacer escala. Y eso es lo que Sí, al final tenían que comerse los cinturones. Hasta el cuero de que protegía los mástiles, lo cocían varias veces. Primero en agua para ablandarlo, luego lo cocían varias veces y de esa manera se lo podían comer. Las ratas las pagaban a más de un ducado, que era una cantidad, ya lo creo, que era... Y pudieron llegar. Luego el Cano tuvo otra hazaña, que fue desde Timor navegar directamente hasta el Cabo de Buena Esperanza, abriendo lo que es la ruta del Índico Sur, que hasta entonces no se había abierto, porque los portugueses que navegaban por el Índico con una cierta frecuencia, pero pegados a tierra, ¿no? Claro, iban como costeando y siempre hacían escalas pues en Sofala y en fin, en ciudades que ellos... Sí, en la India, Malasia, etcétera, era lo que controlaban. Claro. Entonces, era un gran problema ir y volver, precisamente por eso, hasta que aparece Urdaneta, o ya antes de Urdaneta había tema. No, bueno, estaban buscando el retorno prácticamente desde que vuelve el Cano, cuenta lo que ha ocurrido y saben lo que ha pasado con la Trinidad. Y entonces están tratando de encontrar el modo de volver al mismo tiempo que están explorando el Pacífico, porque el Pacífico era el gran desconocido. Se estaba conociendo un poco las orillas americanas y se conocían un poco las orillas asiáticas, pero lo que hay en medio era absolutamente desconocido. Y entonces los españoles, sobre todo desde Nueva España y luego desde Perú, están lanzando expediciones con una cierta asiduidad, y Urdaneta, que iba en el viaje en donde murió el Cano, el segundo viaje que intenta para cuando Carlos V los manda a él y a Fray José de Olavisa para que determinaran con precisión dónde estaban las Molucas. Por el problema del meridiano, ¿no? Para ver si eran españolas o portuguesas. Entonces los manda, pero la expedición es un desastre. Y de los 7 barcos que salen al Pacífico entra solamente uno, que es donde iban los 2 mandos de la expedición, Loaiza y el Cano. Mueren los 2 en el Pacífico. El Cano hace testamento y uno de los testigos es Urdaneta, que entonces era un joven, y cuando llegan pues prácticamente se meten en una guerra con los portugueses, lo que algunos llaman la primera guerra colonial. Tenemos a nativos en los 2 bandos luchando a favor de uno y otro. Y luego los portugueses, claro, consiguen desmantelar todo lo que quedaba de esa maltrecha expedición. Algunos de los que iban en el barco estuvieron vagando por las islas para evitar el cautiverio, pero al final los capturan, y en ese tiempo Urdaneta debió tener un gran conocimiento de la zona. Y cuando vuelve a España, y de España vuelve a Nueva España, allí está convencido de que las Molucas están en la zona portuguesa, y es de los pocos que piensa que se puede volver por el Pacífico. Entonces, Urdaneta es quizá quien se da cuenta de que lo que hay que hacer es subir al norte, retomar la situación en Guam, y a partir de Guam volver subiendo todavía un poco hacia las Kuriles para caer a California. Pero ni siquiera bajar hasta Guam, salir del archipiélago de San Lázaro, como Filipinas, y arrumbar inmediatamente al norte, hasta conseguir alcanzar el grado 45, que es más o menos donde puede encontrar la corriente del explosivo y los vientos. Y esos efectivamente ya los lleva, pero sin embargo se establece Guam como un apostadero, digámoslo así, ¿no? Sí. Claro, es que se crea la Capitanía General de Filipinas, que va a depender
del virreinato de Nueva España. Y Guam es como una gran base en el centro del Pacífico. Por eso los americanos la tienen como la gran base de la presencia norteamericana en el Pacífico, porque su posición estratégica es magnífica, y con los medios que hay actualmente, tanto en aire como en agua, pues claro, es una posición ideal. Desde el punto de vista de los meridianos está, bueno, nuestras antípodas es Nueva Zelanda, pero digamos que está también en nuestras antípodas, pero en el hemisferio norte, ¿no? Sí, y más, claro, y más al oeste que Nueva Zelanda. Y como las Filipinas están todavía más arriba, porque las que están más o menos en la línea ecuatorial son las Molucas, Maluco, y por eso cuando salen al Pacífico, Magallanes y Elcano, Magallanes arrumba al norte porque sabe que tiene que alcanzar la equinoccial para poder llegar a las Molucas. Lo que no sabía es la distancia que tenía que recorrer de un punto a otro. Y todo ese tipo de cuestiones, Urdaneta las conoció cuando fue y estuvo allí, porque las estuvo viviendo y sabía, supo cómo algunos nativos de algunas islas bastaba que vieran el oleaje de una forma, o cómo soplaba el viento de otra, o cómo volaban las aves, para calcular el tiempo y para calcular la distancia. Y él era, vamos, según el virrey de Nueva España, el mejor cosmógrafo y el mejor marinero que geógrafo que había en ese tiempo en América, y por tanto el que estaba en condiciones de encontrar el retorno. Quizá por eso le captó la Iglesia, ¿no? La Iglesia católica no es tonta para nada. Yo creo que fue más bien, porque en casos de... Pues él estaba harto de tanto lío y dijo, me voy a poner a vocaciones tardías de este tipo en América nos ofrecen bastante, y nuestros soldados de los tercios, muchos acaban en un convento, acaban en religión. Bueno, es que no hay mucha diferencia, ¿eh? Son vidas. Vamos a ver, la vida militar, la vida militar en general es complicada, pero en guerra, si hay guerra, es mucho más complicada, ¿no? Y la vida monacal no se diferencia mucho de la vida militar en paz. Es que, aparte de pues no se diferencia nada. Son dos modos de vida vocacionales, y además que apartan al individuo un poco de lo que es el medio familiar, el entorno, porque claro, el soldado está en su destino, y la familia sí la tiene lejos, y el fraile no la tiene, sencillamente está en su... Sí. No, pero además eso es una cosa que nosotros hemos heredado de los romanos, porque como usted bien sabrá, los soldados romanos, los legionarios, tenían prohibido casarse, ¿no? Sí, sí. Vivían amancebados normalmente por el problema de que, bueno, podían ser desplazados en cualquier lugar, a cualquier momento, de un sitio para otro. Sí. Y quizás es uno de los grandes problemas de los tercios también, ¿no? Que estaban en un sitio y de repente los mandaban al otro lado de Europa. Aparte que es que los tercios eran el componente básico español del ejército exterior de la monarquía. Sí. Entonces, aquí en la península intervinieron pues en la conquista de Portugal y en la sublevación de los moriscos, sí. pero nada más. Nada más, no, estaban en Italia. Bueno, es la famosa frase de la natura, eso es. La aventura y la sepultura, ¿no? Castilla mi natura, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura. Sí, los tres sitios donde hay un sol negro, ¿no? Sí. Como decía, lo refiere muy bien en Alatriste, ¿no? Cuando le pregunta el conde duque de Olivares al seudónimo del capitán Alatriste, ¿cómo es aquello? Y dice, bueno, pues todo presidido por un sol negro, ¿no? Sol frío. Claro, le llama la atención a Olivares, porque para los españoles lo cierto es que cuando por alguna razón hemos visitado aquellos lares, lo cierto es que le llama poderosamente la atención. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, me quedan 5 minutos escasos, ni 5. Y yo le quería hacer un símil. Usted está en la Puerta del Sol, se para donde se paró Canalejas,
cuando fue asesinado. En la librería. Y enfrente hay una librería. Sí. Bueno, no, ya la han quitado. La han quitado. San Martín. San Martín, ya la han Y quitado, entonces, yo la recuerdo todavía. Sí, Tengo sí. la suficiente Bueno, edad para recordarla. Cuando yo venía de Granada, en mi época de meritorio de la universidad, pues era una visita obligada a la... Bueno, pues ya que es una visita obligada, usted está enfrente del... Tiene que hacer dos papeles. Esto es como una obra de teatro y usted hace dos papeles. Uno es el de Canalejas mirando el escaparate, y en él hay un libro de un tal Martínez Ruiz. ¿Le suena? Sí, algunos. Y dentro hay otro señor que quiere vender ese libro. ¿Por qué compro yo ese libro y por qué me lo vende? ¿Por qué vendo yo el libro? ¿Qué pretendo al vender el libro? ¿Qué pretendo con mi libro? Pues... No, con su libro, no con el mío. Lo que yo pretendía con el libro es dar una idea lo más próxima posible a una cuestión que desde mi punto de vista estaba incompleta, le faltaban... a mí siempre me llamó la atención que cuando se hablaba de las flotas de India, se hablara de barcos, se hablara de rutas y se hablara de plata y comercio. Pero unas flotas que se mantienen más de 2 siglos necesitan una infraestructura para poder... y eso es lo que yo pretendía, colocar esas flotas en la infraestructura que lo mantiene, porque hay ciudades, fortificaciones, parajes estratégicos que hay que proteger. Y entonces, esa especie de visión global de un fenómeno tan importante es lo que yo pretendía hacer en mi libro. Pues ya está. Espero que lo compre. Queridos amigos, se nos acaba el tiempo y bueno, creo que el autor que nos ha visitado hoy pues nos ha dado un montón de lecciones acerca de ese 16, 17, incluso un poquito del 15. Y creo que comprar su libro y leerlo, porque lo de llevárselo de una biblioteca no está bien, comprar y leer el libro del señor Martínez Ruiz es de obligado cumplimiento. Yo personalmente lo voy a leer y no lo he leído porque todavía no me ha llegado, o sea, ahí se ha dormido un poquito nuestra querida editorial. Espero que le llegue. Llegará inmediatamente, seguro. Y bueno, pues nada, el señor Martínez Ruiz está invitado ya mismo de vuelta aquí a hablarnos de Felipe II, ¿verdad? Cuando quieran, yo volveré con mucho gusto. Bueno, pues sí, perdón. No, que digo que por supuesto que volveré con mucho gusto. Bueno, pues queridos amigos, poco más queda ya que decir que hasta la semana que viene.